Muy buenas noches, mis hermanos en Cristo Jesús. Les saluda el pastor José Colihuinca, esperando, mis hermanos, que estén todo bien, que sean bendecidos de parte de mi Señor Jesucristo y que estén todos reunidos en casa, hermanos, que Dios les bendiga. Nosotros les saludamos aquí con mi compañera, en el nombre de Jesús. Ahora le paso a entregar un devocional, mis hermanos, que queda en el libro de San Marcos, capítulo 4, verso 13 en adelante. Lo leo en el nombre de Jesús. Bendito Padre Santo. Dice así, hermano, la palabra de Dios. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, y luego tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Hermanos míos, esta es la palabra de Dios, es la explicación de la parábola del sembrador. Hermano, hubo un sembrador, ¿no es cierto? Y aquellos que oían la palabra, que oían al Señor Jesucristo, hermano, no entendían mucho lo que pasó, qué es lo que significaba el sembrador y la semilla. Y por eso el Señor Jesucristo le explica a aquellos hombres que necesitaban saber más de la parábola del sembrador. Por eso le dice, y le dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Sí, hermano. Si no sabemos de esta parábola, ¿cómo entonces después entender las parábolas siguientes? Porque aquí el mismo Señor Jesucristo es el que hace esta pregunta. Y ahí explica, hermano, el verso 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Gloria a Dios. En este caso podría ser, ¿no es cierto?, un evangelista. O nosotros, hermano, cuando salimos y nos encontramos con alguien y le hablamos de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros entonces cuando hablamos la palabra? Estamos sembrando. Pero, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero para que caigan buenas tierras? Tenemos que tantear esa tierra. Tenemos que sondear la tierra, hermano, para que esta semilla pueda caer en buena tierra. Si nosotros llegamos y tiramos la semilla, puede que caiga, hermano, en tierra seca, a la orilla del camino, como dice la palabra de Dios, y vienen las aves y se las comen. Por eso dice el 5, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra,
Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. ¿Por qué? Porque esa palabra la recibieron, pero la dejaron, podemos decir, hermano, para que entendamos, la dejaron rebotando. Y Satanás se aprovechó y quitó la palabra del corazón del hombre, porque no entendió, porque esa semilla, hermano, no cayó en buena tierra. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que sondear, tenemos que preparar la tierra primero. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, no es llegar y tirar una semilla. Nosotros que somos campesinos, hermano, que estamos en el campo, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la tierra? Hablando en términos agricultura. Hermano, nosotros tenemos que cultivar esta tierra. Tenemos que prepararla para poder tirar la semilla y para que, hermano, produzca. Si llegamos y la tiramos, no va a producir. Hermano, entonces por eso nosotros, para alimentar después de esta siembra, tenemos que, hermano, persistir en limpiar, en mantenerla, hermano. Y así la semilla va a producir y vamos a tener una buena cosecha. Lo mismo pasa, hermano, en lo espiritual. Si esa semilla, hermano, llegamos, la tiramos y no nos preocupamos, lamentablemente esa semilla no va a germinar. El 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, lo que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Qué pasa, hermano? El gozo. Muchos hermanos reciben la palabra y se emocionan de gozo, pero la reciben por emoción. No la reciben, hermano, con el corazón abierto. Eso, hermano, tampoco va a producir. Por eso dice el 17, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Por qué? Porque no están firmes en la palabra de Dios. Siempre hay duda, hermano, no creen. ¿Será así? ¿Será no? Entonces, hermano, y eso hace que se salgan del camino. Esa semilla, hermano, no tiene raíz. ¿Para qué? Para que se afirme. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que cómo es el sembrar? ¿Cómo es el ser sembrador, hermano? Por eso le digo yo, hermano, nosotros como sembrador de la palabra de Dios, tenemos que ir tanteando la tierra. Tenemos que sondear la tierra, hermano. Ver la tierra donde se puede sembrar, para que esta semilla, hermano, pueda germinar y pueda producir. El 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, lo que oyen la palabra. Entre espinos. ¿Qué pasa, hermano? El trigo o la palabra creció, pero el trigo creció y el espino creció más rápido y tapó esa semilla, esa palabra. ¿Qué es lo que es el espino? El espino nosotros sabemos que hace daño, lo pincha a usted, qué sé yo, lo ahoga. ¿Quién es el que ahoga, hermano, a un hijo de Dios? Satanás. Satanás, hermano, anda pendiente. ¿Por qué, hermano? Es duro decirlo. Hay muchos que se quedan en el camino. Hay muchos, hermanos, que se desvían del camino. ¿Por qué? Porque Satanás,
hermano, anda detrás para que esa semilla no crezca, para que esa semilla, hermano, no pueda producir. Pero dice el 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Qué es lo que ofrece la riqueza? ¿Qué es lo que hay detrás de la codicia? ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Qué es lo que hay, hermano, detrás de todas estas cosas? Cuando dice y la codicia de otra cosa entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces, hermano, ¿por qué el Señor dijo que dejó dos caminos, un camino ancho para la perdición de los hombres y un camino angosto para llegar al reino de Dios? El camino ancho ofrece muchas cosas, mucha riqueza, codicia también, hermano, pero el 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Eso es lo que tenemos que buscar. Sondear, hermano, la tierra, cultivar la tierra y después mantenerla, hermano, para que estas parábola y esta palabra de Dios pueda, hermano, ser bien recibida y así, hermano, para que den su fruto, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Eso, hermano, dice: los seguidores de Jesús entenderán la lección ofrecida en parábola o serán estimulados a buscar una comprensión. ¿No es cierto? Una comprensión. Mayor aquello que ya han cerrado sus ojos y oídos, no se darán cuenta del significado de lo que ven y oyen. Y por lo tanto, no se arrepentirán ni recibirán el perdón de sus pecados. Porque no oyeron, no estuvieron atentos, hermanos, de diferentes razones, no oyeron la palabra, no entendieron la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, cerraron sus ojos, cerraron su oído y lamentablemente no recibirán el perdón. Hermanos, que Dios les bendiga. Hasta aquí va a quedar esto y oremos todos juntos, hermanos, por todo y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vuelve ya, Yeshua, ven. Toda la creación clama la venida del Rey. Ven y toma tu lugar en Jerusalén.